tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 18 de marzo de 2024. Cuesta abajo ya hacia la Cremá en Valencia, cuesta abajo hacia el estreno de la primavera y cuesta abajo hacia el Domingo de Ramos, que abre las puertas de la Semana Santa en toda España con tiempo veraniego de aquí al próximo domingo. Luego llegará la Semana Santa y se torcerá el tiempo si la tradición semanosantera se cumple un año más, ¿no? Ya estamos ahí. Bueno, Vladimir Putin ha admitido su victoria. ¿Qué remedio? Se presentaban otros candidatos perfectamente irrelevantes y cumplidores del papel de comparsa que alguien ha de interpretar en regímenes como este, que pone urnas como quien pone floreros, o sea, para que hagan bonito, ¿no? A estas alturas, hacer bonito a Vladimir es misión imposible, pero ahí está él, oye, ganando a Putin. Putin gana a Putin de nuevo, el caudillo a perpetuidad, porque él ha ganado el poder para otros 6 años. Bueno, no estaba en duda que lo fuera a abandonar aunque perdiera, y era imposible que perdiera. 6 años más de Vladimir Putin, pero es que luego se presentará a un siguiente mandato de otros 6 años y así hasta que... Y además su victoria cada vez es más arrolladora, o sea, esto hay que reconocérselo. Miren, en 2012 solo sacó el 64% de los votos. En 2018 ahí ya se puso las pilas y alcanzó el 77%, pero es que ayer obtuvo el 87% del voto emitido. Dentro de 6 años, ¿qué menos que el 100%, Vladimiro? ¿Qué menos que el 100%? Ya para terminar de rematar este espectáculo, ¿no? ¿Cuánto respaldo popular tiene en realidad el régimen de Vladimir Putin? Es imposible saberlo. Pero que tenga el que tenga, Rusia tiene poco que ver con una democracia parlamentaria, con la separación de poderes y con el respeto a la prensa independiente y crítica, pues es una evidencia. Es una evidencia. Hasta el Papa debe de ser capaz de verlo, ¿no? Aunque solo sea porque el Papa tampoco debe su puesto al sufragio popular, precisamente, ¿no? El temor de la Unión Europea, que somos nosotros, no es que Putin, al que llamar autócrata ya igual se va quedando corto, siga gobernando Rusia, sino que siga gobernando Rusia y además Ucrania. Poniéndose en lo peor, hoy que estamos en el 10º aniversario de la invasión de Crimea, poniéndose en lo peor, los gobiernos europeos dan por hecho que Putin seguirá en el Kremlin hasta que se muera y que si se encapricha dentro de 12 años... que dentro de 12 años ya no podría volver a presentarse. Bueno, si se encapricha siempre puede cambiar las normas y presentarse otra vez, ¿no? ¿Cuántos líderes de la oposición habrán sido encarcelados para entonces? ¿O desterrados? ¿O muertos? Pues es fácil de calcular. Todos. Ha dicho Putin esta madrugada cuando le han preguntado por Navalny, la prensa internacional. Ha dicho, eso es un acontecimiento triste que se haya muerto en prisión, pero es que así es la vida, son cosas que pasan. Es un acontecimiento triste que le reventara el avión al Prigozhin en pleno vuelo, pero es cosas que pasan. El tema europeo, digo, no es que Putin siga gobernando Rusia, es que gobierne Rusia, que consume la invasión de Ucrania, que con Donald Trump de regreso a la Casa Blanca, Ucrania pase a ser una sucursal rusa y que, envalentonado Putin por haberle doblado la mano a Occidente, dé el paso siguiente y se ponga a invadir países vecinos de Rusia y que forman parte de la OTAN. Claro, ¿cómo reaccionaría Donald Trump en el caso de que llegue a la presidencia de Estados Unidos ante la invasión de un país de la OTAN, remoto país en todo caso para él? Pues es otra de las incertidumbres que más inquieta, ¿no? Si ahí Donald Trump saldría a defender al país invadido, o estaríamos en el principio del final de la Alianza Atlántica como tal. Bueno, de momento. Y siguiendo la estela de Macron y de Ursula von der Leyen, la ministra Margarita Robles, ministra de Defensa del Gobierno de España, ayer advirtió de lo poco mentalizada que percibe a la sociedad española respecto del riesgo cierto de una guerra. No la de Ucrania, que ya está 2 años llevamos ya de guerra en Ucrania, sino la de Rusia contra la OTAN, o sea, contra España. Tampoco es que el gobierno haya puesto mucho de su parte para mentalizar a nadie, ministra. Pero bueno, si ahora toca mentalizarse, pues a mentalizarnos todos. Lo siguiente será explicar a la sociedad qué se espera de ella, en caso de que llegase a producirse esa guerra. Ha dicho algo más la ministra en esta entrevista que publicó ayer La Vanguardia. Ha dicho que es muy pesimista sobre el Sahel. En el Sahel sí que hay tropas españolas. Y también hay riesgos.
El riesgo del yihadismo, sí, y no solo del yihadismo. Novedad de este fin de semana es que la junta militar que gobierna Níger después de un golpe de Estado que dieron el verano pasado, ha roto los acuerdos de colaboración con Estados Unidos y manda a los soldados de este país de regreso a su casa. Dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Rompe el gobierno nigeriano con el de Níger, rompe con Estados Unidos y se abraza a Rusia. A la Rusia de Vladimir Putin. O sea que Putin no solo ha ganado este domingo las elecciones falsas que se celebraban en Rusia, sino que ha ganado también este domingo el control de un país clave en el Sahel. Esa región de África también conocida como el flanco sur de la OTAN. En 8 semanas hay elecciones en Cataluña y nos vamos a hartar otra vez de mítines y de propaganda. Claro, si Galicia era la tierra de Feijóo y de Yolanda Díaz, se la jugaban en casa, con resultado desigual. Cabe decir que Cataluña hoy es la tierra de Pedro Sánchez. Fue el PSC quien le salvó de la quema electoral en el mes de julio, primero el PSC, luego Puigdemont, y es para Cataluña y para la llamada España periférica, que traducidos son Cataluña, el País Vasco y Navarra, para la que viene reservando el presidente del gobierno su atención y sus prioridades. Del resto del país, la verdad es que acostumbra a hablar bastante poco. De Cataluña, sí, todos los días. A 2 meses vista, las urnas catalanas parecen llamadas a resolver solo 2 preguntas. Si Puigdemont se viene para España a riesgo de ser detenido, y si Sánchez es profeta en su tierra catalana. El estribillo que entona el coro gubernamental cuando se le recuerda que la amnistía se hace contra la voluntad mayoritaria de nuestro país, el estribillo siempre es esto de que, bueno, pero en Cataluña sí la apoya la mayoría de la gente, ¿no? Se sobreentiende que es la opinión catalana lo que en este asunto importa y no la del resto de España. Que se ocurre que la administración catalana, a diferencia del CIS de Tezanos, sí preguntó a los ciudadanos catalanes qué pensaban de la amnistía. Lo hizo en el mes de noviembre y salió 60 a favor, 30% en contra. 60% a favor, 30% en contra. De noviembre a aquí, lo que se ha visto es cómo se ha ido remendando ese texto legal al gusto de los de Puigdemont, al tiempo que estos se mostraban encantados de ver lo fácil que les estaba siendo ordeñar políticamente al presidente Sánchez. Igual por eso en las filas del PSC se percibe un entusiasmo por la amnistía bastante inferior al que exhiben Ferraz y Moncloa, tanto monta tanto. Las crónicas del fin de semana han señalado cómo el PSC confía en que la amnistía no le perjudique demasiado en las urnas. Dices, pero ¿cómo es posible que no le perjudique? Pero tendría que ser al revés. ¿No habrían de ser los votantes catalanes del partido que, rectificándose a sí mismo, agarró la bandera de la amnistía en aras de la concordia y del futuro, quienes se lanzaran a las urnas a celebrar que la concordia y el futuro se abran camino, la reconciliación se abra camino? Pues en el PSC están diciendo, bueno, esperemos que la amnistía no nos perjudique mucho. Encuesta de ayer de Sociométrica, que 43% de los votantes del PSC no ve que la amnistía vaya a mejorar la convivencia. 43%. De los votantes del PSC, de los exvotantes como Cercas, la encuesta no dice nada. Se le dice a la sociedad que se reconcilie. Como si el proceso hubiera sido una simple desavenencia, ¿no? Un encontronazo entre vecinos, que ven las cosas de diferente forma. Claro, ocurre que el proceso no fue una desavenencia, el proceso fue un atropello. Gobernantes enardecidos con su mayoría absoluta y sus movilizaciones populares atropellaron al resto de los ciudadanos de Cataluña y del resto del país. Claro, no es frecuente pedirle a un atropellado que se reconcilie con quien le atropelló, pero menos frecuente es pedírselo cuando los autores del atropello no han reconocido como tal aquel suceso y en consecuencia ni siquiera se han disculpado por haber atropellado a nadie. Cuando el PSOE allá por el mes de julio abrió la puerta a la amnistía, la propaganda oficial, usted se acordará, insistía mucho en que era el independentismo el que había cambiado, que asumía que el proceso fue un error, que se comprometía a no volver a intentar la independencia por las bravas, esto que eufemísticamente en España se ha dado en llamar la vía unilateral, que aceptaba el marco de la Constitución, no sé cuántas cosas más. Bueno, el tiempo ha demostrado que no hubo nada de eso,
Y de hecho ayer mismo, mientras Sánchez predicaba en Barcelona la bondad de su amnistía para pasar página, la convivencia, Jordi Turull decía en El País: esto no es para pasar página. Lo que queremos es un nuevo empujón a la autodeterminación. Por supuesto que volvería a hacer el 1 de octubre y lo haría mejor. Salvador Illa no es más que el delegado del gobierno en Cataluña, entiéndase un mandado. Estabilidad de la legislatura. Lo nuestro va a tanto la pieza. El PSOE ya lo ha entendido. Claro, antes del mes de julio, del 23 de julio, lo que dijera el tal Jordi Turull no iba a ningún sitio. Hoy los medios lo entrevistamos en busca de claves sobre la legislatura española. Esto es lo que se ha cambiado. Antes de julio, Puigdemont era un juguete roto, carne de meme y de parodia. Y hoy es el hombre que decide qué proyectos salen adelante en las Cortes españolas y cuáles decaen. Hoy vuelve a haber unas elecciones catalanas cuyo primer asunto es si este tipo vuelve o no vuelve a España. Pasar página le llaman. Un nuevo empujón, dicen los del atropello. Extraña forma de reconciliarse, ¿eh? No es tan difícil entender que si es a esto a lo que llaman reconciliación, haya tantos atropellados sin voluntad alguna de reconciliarse. Carlos Alsina.